Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón de actividades culturales CaixaBank, en donde está a punto de empezar la mesa redonda Los límites del libro político. Queremos informarles de que el acto va a ser emitido en directo a través del canal de la feria en YouTube, así que el público saldrá de espaldas en la imagen y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien no se encuentra cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Tiene la palabra ya, comenzamos, Jorge Diony López. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todas, a todos por venir. Muchas gracias a los participantes. No se te oye, me parece. ¿Tengo voz? Hola, hola, ahora sí. Estaba, pues muchas gracias a todas, a todos, a Jorge de Sonido, que ha arreglado este problema, a la Feria del Libro, a su directora Eva Orue, que nos acompaña, a CaixaBank por acogernos y a las participantes. El pasado martes estaba en un club de lectura, que es lo que yo hago. Yo modelo clubes de lectura y doy talleres de escritura y de lectura, y debatíamos un ensayo que tuvo bastante éxito hace 3-4 años, no voy a decir qué ensayo es, y como ya me ha pasado otras veces que se comentaba ese ensayo, se le puso a caldo, pero de una manera brutal, que si saliera de ahí provocaría ciertas tensiones. Lo que se decía era lo mismo que he escuchado en otras ocasiones. Esto no es un ensayo, esto es un manifiesto, esto es un artículo, es que no se centra en nada, es que solo da su opinión, es que nos está contando su vida, es que no hay ninguna tesis. Y yo trataba de introducir en el debate la idea de que el ensayo ha evolucionado mucho. Es algo que recogí hace unas semanas el periodista Ángel Villarino en un artículo del Confidencial, en el que decía, hay una cierta incomprensión porque los padres, las madres han leído ensayo francés con tesis claras, con esas palabras llenas de prefijos, hiper, post, tal, y la nueva generación lee ensayo de influencia estadounidense con mucha más escena, mucha más presencia de la primera persona, mucha más presencia de la cultura pop. Ese es uno de los límites. La presencia de la cultura pop. La presencia de la primera persona es otro de los límites. ¿Hasta qué punto una vivencia puede dar pie a una tesis? ¿Hasta qué punto una tesis sostenida sobre la experiencia de una persona puede dar lugar a un análisis general? Impide la crítica, es decir, impide el debate. Cuando uno critica ese tipo de libros, parece que critica esa vivencia, parece que critica esa experiencia. Otro de los límites es, como decía mi grupo, el manifiesto, es decir, el libro que se presenta no para sostener una tesis, sino para presentar una idea de forma muy militante. Es decir, ¿es posible el libro político desde la militancia? ¿Es posible el libro político desde la no militancia? ¿Es posible la asepsia? Creo que es otro de los límites. Y antes de empezar el debate voy a dar una pincelada sobre cada una de las personas que nos acompañan. Clara Ramas, sentada en tercer lugar, es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en la misma universidad. Es especialista en la obra de Karl Marx. Tiene una frase que es: si no conoces a Karl Marx, no entiendes el mundo en el que vives, que me comparto. Y su libro Fetiche y Mixtificación capitalistas del siglo XXI va por la segunda edición, que para un ensayo de ese nivel, y digo nivel porque lo estoy leyendo y no es un libro que leas de una sentada, es un libro que tienes que ir poco a poco, es espectacular. Y también la pasada legislatura fue diputada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Patricia Simón, está aquí a mi lado, es periodista especializada en derechos humanos. Comenzó en Canal Sur, fue cofundadora de Periodismo Humano y ha realizado reportajes y documentales en Palestina, Guatemala, Nicaragua
Mauritania, Senegal, etcétera, etcétera, o en Colombia, que es de donde acaba de venir. En la actualidad colabora con La Marea, con Carne Cruda y la revista Pícara. Y su último libro es Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio. Antonio Maestre, en segundo lugar, aquí en el centro, es periodista y documentalista, antes lo primero que lo segundo, antes cocinero que fraile, como me recomendaba un jefe que tuve. Ha trabajado en una larga lista de medios, el Diario.es, Le Monde Diplomatique, Jacobin, la revista La Marea, de la que es su director, y también participa en programas de televisión como El Rojo Vivo, Las Esta Noche, de La Sexta. Su último libro es Los Rotos, las costuras abiertas de la clase obrera. Pedro Ballín, ahí al final. También es periodista, en los 90 trabajó en la prensa asturiana, tanto en La Nueva España como en El Comercio, y en el año 2000 se trasladó a Madrid. Y aquí ha trabajado en medios como Canoa, Diario Crítico o Metro, desde donde pasó a La Vanguardia hace 15 años. Y en este medio ha escrito en las secciones de Cultura y Política. Ha escrito en las secciones de Cultura haciendo política y en la sección de Política haciendo cultura. Es decir, ha diluido ambas secciones. Su último libro es C3PO, en la corte del rey Felipe, que es un buen ejemplo de ese ensayo que mezcla la cultura pop para explicarnos el mundo en el que vivimos. Pues voy a comenzar lanzando una pregunta clara Ramas. El artículo, y muchas veces planteamos esta dicotomía entre el libro académico y el libro divulgativo, entre el libro europeo y el libro estadounidense, no sé si llamarlo así, como una competición. Pero, ¿es posible la convivencia? ¿O crees que el mercado, por usar un término marxista, condicionará la evolución, dado que hay unos libros que se venden más, unos que se venden menos? Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar y gracias a Jorge y a Eva por la invitación. El mercado me temo que lo dirimirá todo, ¿no? Por desgracia, como es el punto de partida en un contexto de competición de economía de mercado, evidentemente se va a dirimir allí. Pero sí que pienso que bueno, son carriles que pueden convivir y que de hecho han tenido una cierta retroalimentación, ¿no? Por la parte más de análisis, como decías al principio, si quieres más académico, más teórico, de una tradición a lo mejor más francesa y luego un enfoque más de intervención de coyuntura, creo que siempre ha estado en realidad bastante ligado, ¿no? Y que incluso autores que consideraríamos muy serios han intervenido con textos de coyuntura, ¿no? Grandes académicos han intervenido en debates del momento, y no me refiero solo a, no sé, intelectuales como Foucault, sino Hegel hablando de los parlamentos regionales en ese momento. O sea, quiero decir que todos los grandes enfoques teóricos también han tenido siempre una intervención directa, ¿no? Y creo que los lenguajes en realidad están más mezclados de lo que a veces, pues, bueno, una clasificación como un poco artificial querría reconocer, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que pueden convivir, que se retroalimentan mutuamente y que evidentemente ha habido una impronta, ¿no? Y como dices, esa tendencia del ensayo, del libro de intervención más volcado en los lenguajes de la cultura pop, pues creo que eso retroalimenta también a la academia y tiene una influencia, ¿no? Y como digo, creo que este cruce tanto con la intervención más militante como con un lenguaje más pop, más de cultura también literaria, se ha dado siempre, ¿no? Ya digo, incluso en los grandes clásicos de la tradición más teórica, no sé, tenemos a Marx citando a Balzac en un momento en el que escribe un ensayo de intervención, como es, por ejemplo, el 18 Brumario, ¿no? Y por no hablar, evidentemente, de toda la retroalimentación que vemos hoy en día entre el mundo del cómic, el manga y demás, con referencias filosóficas o teóricas más elevadas. Entonces, yo creo que en realidad están más entremezclados de lo que parece. ¿Qué opináis los demás? ¿O voy haciendo... Bueno, yo es que cuando hablamos del interés comercial, yo es algo que nunca me he planteado, porque como nunca conozco cuál es el interés comercial a la hora de plantearme qué es lo que escribo y cuál es la posibilidad de que eso tenga una capacidad para poder tener éxito comercial, no es algo que me haya planteado nunca a la hora de escribir. Yo no soy ningún intelectual y yo a la hora que cuando escribo lo que puedo. Y lo que puedo a veces es bien recibido y a veces no es bien recibido, o a veces tiene más éxito, a veces tiene menos éxito. Pero siendo periodista, obviamente, la única posibilidad que yo tengo de plantearme mi trabajo a la hora de escribir desde luego no es desde el academicismo, porque
no es mi lugar y no es mi papel. Entonces siempre parte desde un lugar de cierta asunción de papel didáctico, ¿no? De intentar servir de filtro a la hora de recoger el trabajo académico que pueden hacer gente como Clara, gente que se dedica a la academia, para intentar hacer pedagogía. Yo lo que busco siempre a la hora de transmitir cuál es mi papel es qué es lo que yo hubiera querido o qué hubiese necesitado para intentar comprender a los que ahora comprendo pero antes no comprendía. Y servir un poco de filtro en ese interés. Eso puede tener éxito o no tener éxito comercial, pues a veces depende muchas veces de la coyuntura, también depende de cuál es el tema tratado, cuál es la situación en la que te encuentras tú, cuál es la concepción que tú tienes a la hora de afrontar ese papel como escritor, porque a veces también intentas separarte de tu yo televisivo, en mi caso, ¿no? Tu yo televisivo, tu yo de las redes, intentas utilizar los libros como un elemento transmisor de otra realidad que no puedes tú transitar de manera continua en tu papel en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que en la convivencia en mi caso, entre lo académico y la posibilidad de... Yo asumo que mis textos no son académicos y tienen la intencionalidad de ser más generalistas. Yo creo que en mi caso está como sirviendo de filtro y que a través de mis textos la gente pueda comprender y pueda acceder a esos otros textos académicos que, sin ser los que tienen una capacidad de ser, bueno, pues grandes ventas, pues puedan servir para llegar, ¿no? Como una especie de recolector de pensamiento. Yo es que creo que es inevitable que cada vez haya más ese mestizaje entre ambos mundos, porque vivimos en sociedades con una población cada vez con un nivel educativo más alto, muchas veces con el conocimiento de la metodología, de la investigación académica, pero luego trabajando en otros ámbitos, y también en los que se ha incorporado saberes y formas de estar en el mundo que antes no tenían espacio en lo que se hablaba, en lo que era el ensayo político, ¿no? El hecho de que haya muchos perfiles de personas que ahora sí pueden escribir un ensayo y que los temas que abordan también tengan cabida porque ya se entienda que es importante. Estoy hablando, por supuesto, de los temas feminismos, de identidad de género, de orientación sexual, por ejemplo, pero no solo, ¿no? El enfoque de clase tampoco era tan habitual hasta hace unos años, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que no necesariamente están en el ámbito académico, pero sí dominan, pues, desde el ámbito de la documentación, del periodismo, ¿no? El rigor, la metodología para comprobar, y que sabe que un texto, sea ensayístico desde el punto de vista académico o no lo sea, tiene que tener el sustento de la comprobación de la información y demás. Y luego porque creo que también es el signo de los tiempos, porque somos sociedades muy de remix, ¿no? Y en el que realmente para contar lo que nos pasa necesitamos incorporar muchos aspectos que hasta hace nada no se consideraban propios de la cultura de altura, ¿no? Que la determinaban, pues, los señores blancos, varones, de clase media alta y con alta formación, ¿no? Eso ha estallado y afortunadamente lo vemos en las librerías también, ¿no? Antes de darte la palabra, leí una vez que la mezcla de alta cultura y cultura popular no le hacía tanto daño a la alta cultura como a la cultura popular. ¿En qué sentido? En el sentido de que impedía que fuera reproducida popularmente, es decir, que la sistematizaba y decía esto se hace así y ya hay que hacerlo así. Claro. Impedía la... Y aparte y esto es un tema que quiero hablar después y le pregunto al especialista en interpretación y sobre interpretación, uno de los límites, no es si quieres recoger lo anterior, pero te quería preguntar por la interpretación de las cuestiones. Es decir, cuando nos planteamos, vemos el Festival de Eurovisión y hay un debate, tal, izquierda, derecha, esto es izquierda, esto es derecha, tal. Llega la final de un deporte, cualquiera, lo mismo. Se produce una fiesta popular, ¿no? Es que el paso doble es de izquierdas y la banda de música ¿tiene un límite la interpretación? ¿Podremos disfrutar de algo otra vez, alguna vez, sin pensar en eso? A mí me ha pasado una cosa curiosa, que en los dos libros que he publicado, que como tú dices,
la fase de cultura era muy política y la fase de política es muy cultural. El primero era más convencional en el sentido de ensayo, porque la tesis la tenía antes de hacer el libro. Y luego, digamos, la escritura fue una comprobación de a ver si eres capaz de armar y defender sólidamente esto que es tu conclusión un poco de la experiencia, ¿no? En cambio, el libro político, como está construido a partir de crónicas, es justo al revés. Una vez que cogimos las crónicas, las reescribimos y a mí me obsesionaba que había que construir una hipótesis sobre el periodo de tiempo que abarcaban esas crónicas para que el libro fuera un libro como tal. No valía con poner las crónicas ahí sin más. Entonces esto requirió mucho más trabajo del que yo ingenuamente pensaba que iba a llevar cuando acepté hacerlo. Yo fui miserablemente cruel en Me cago en Godard, y cuando estaba explicando esto de que todo es política y todo el cine es político y todo el cine tiene que ser interpretado en claves políticas, en realidad yo estaba haciendo una caricatura del análisis estructuralista de los productos culturales de masas y haciendo una broma sobre la Escuela de Frankfurt, intentando darle la vuelta a sus propias tesis. Es decir, haciendo a la Escuela de Frankfurt hablar en contra de cómo habitualmente ha sido interpretada. Pero yo literalmente asumí la sobreinterpretación del análisis marxista de la cultura para llegar a las conclusiones contrarias. Es decir, vosotros decís que estas son las reglas del juego, pues con vuestras reglas del juego yo tengo razón, ¿no? Este era un poco el juego, y el juego era una broma. La tentación de sobreinterpretar siempre está ahí, y no solo la tentación de sobreinterpretar. Si haces algo tan heterodoxo y un poco contingente como lo que yo hice en 3PO, en esas crónicas, que es decidir ahormar la realidad a patrones narrativos preexistentes de la cultura popular, corres el riesgo de que al ahormar algo para que encaje acabes distorsionando completamente el valor, digamos, periodístico que tenían en origen esas crónicas. Bueno, contra eso tienes que luchar todo el rato. Creo que todo se puede interpretar cuando te refieres a cosas banales, como en apariencia, como Eurovisión. Todo se puede interpretar. Banal, ¿no? Estamos juntos en esto. Yo no me he perdido un festival en los últimos 30 años. Efectivamente, puedes caer en la sobreinterpretación, pero mi seguro para que eso no ocurra es: si el asunto es festivo, tu sobreinterpretación no puede ser ceniza. No sé si me explico. Si el asunto es popular y celebrado, y estás hablando de algo que es básicamente alegre, si quieres sobreinterpretarlo dándole claves geopolíticas, y en Eurovisión es muy fácil, porque en Eurovisión la geopolítica lleva mandando desde que existe Eurovisión, lo que no puedes hacerlo es como desde la vocación de arruinarle el disfrute al que disfruta con Eurovisión, ¿no? Por lo menos para mí esa es una línea roja. Pero someterlo a ese debate de esto es de izquierda, esto es de derecha, no sé qué, cada partido quiere hacerse con una imagen, sí que nos estropea Pero yo creo que diversión. eso se va a agotar, que es un ciclo. Quiero decir que tiene mucho que ver con el ciclo político que se abrió con el 15M y con la reideologización de la sociedad y la necesidad de mirarlo todo desde ese prisma, pero ya estamos viendo que la ciudadanía está muy agotada, ¿no?, de estar todo el tiempo arruinándose las conversaciones por la cuestión política. Y de hecho hoy había un artículo muy interesante en Contexto hablando sobre cómo están bajando las visitas en todos los medios de comunicación, ¿no?, y cómo la ciudadanía está desapegándose de este consumo masivo informativo que creció tanto con la pandemia, porque necesitan disfrutar, ¿no? Y la política en ese sentido se ha convertido en en una forma de amargar no solamente las cosas festivas, sino en general muchas de las relaciones humanas, y creo que eso se está desinflando un poquito. Pero sí, una cosa, aparte yo creo que la sobreinterpretación es un mal endémico de los articulistas y los columnistas, y aquí yo me incluyo, es decir, tienes la necesidad de producir constantemente, entonces tienes la necesidad de encontrar una perspectiva interesante a un hecho anodino o a alguna situación política que a lo mejor simplemente es bastante más sencilla de lo que parece. Para mí había una cosa que me daba cierto miedo, ¿no?, en el libro, que al final lo que intentaba era ver cómo la clase determinaba, te influía, y era si, al mirar con perspectiva de clase toda la vida cotidiana, desde la estética a la alimentación,
llegaba un momento en el que sobreactuaba, ¿no? Y podía encontrar eso o podía querer ver la clase en asuntos que a lo mejor simplemente, oye, cuidado, a lo mejor aquí no lo hay. Entonces, es cierto que a veces cuando tú intentas y haces un libro monográfico sobre cómo influye la clase o intentas ver esa perspectiva en todos los aspectos cotidianos de la vida, sí corres el riesgo al final de, bueno, pues eso, sobreactuar e intentar por transmitir ideas novedosas, pues pasarte un poco en este sentido. Yo en el caso de Eurovisión sí lo vi bastante claro con la gente que intentaba llevar a Chanel a una postura feminista o llevar a Chanel a una postura nacionalista, y veía análisis sobre el mismo hecho completamente contradictorios y lo mirabas y decías, quizás solo sea música, quizás solo sea música. Creo que esa sobreinterpretación también está muy determinada por la necesidad de producir constantemente. Tenemos que escribir mucho y tenemos que tener una opinión constante sobre cada tema, y eso provoca que al final tengamos que ver nuestra propia perspectiva, que a veces es nuestra propia marca, sobre cada tema, y eso provoca, yo creo que en muchos casos sí, ciertas sobreinterpretaciones sobre hechos que a veces son bastante poco interpretables. Bueno, pero sobre esto de la sobreinterpretación, o sea, es cierto, ¿no?, que estamos como en un momento especialmente acelerado en cuanto al imperativo de producir, y que es como una cosa terrible, ¿no?, el ritmo que imponen las columnas, pero las publicaciones académicas igual, o sea, eso es cierto, pero también pienso, y no estoy del todo de acuerdo con lo que ha dicho Patricia aquí, que ese debate o esa producción constante de querellas, digamos, y de sentidos no se va a terminar. O sea, puede agotarse ciertos medios, la gente puede cansarse de ciertos medios, pero no me parece que sea algo circunstancial solamente de un ciclo del 15M, sino que pues, el ser humano es ese animal que produce sentido constantemente, y ese debate donde constantemente busca producir nuevos símbolos e interpretaciones, pues si la gente se cansa de leer contexto, lo debatirá en Twitch o en YouTube o en donde sea, ¿no? Entonces, sí que creo, y parte de esto es mérito también bueno, como decía Antonio, ¿no?, de una serie de tarea de personas que escriben o que hacen una intervención más de extensión, quizás, o de divulgación, que se está llegando como al núcleo de temas que son en sí, no sé cómo decirlo, muy sustanciales, ¿no? Esto ocurre con el feminismo, ocurre con la cuestión climática, ocurre con muchas cosas. Y ahí pienso que el debate es virtualmente infinito y que las formas, bueno, pues en las que eso afecta a la vida colectiva van a seguir debatiéndose. Y ya digo, si digamos, los cauces tradicionales del Parlamento o la prensa educada y burguesa se agotan y la gente se aburre, buscará maneras de crear canales en YouTube o en Twitch, ¿no? Y o sea, que creo que eso es una cosa que va a ser imparable, y que hay debates de guerra ideológica muy fuerte, y eso no creo que vaya a parar próximamente, sino que creo que se va a exacerbar y va a ir a más, ¿no?, la famosa guerra cultural esta, cultural o política ideológica, yo no sé cómo se tiene que llamar, pero sí creo que es imparable, porque ya digo, está tocando cuestiones de fondo que afectan a cómo nos repartimos básicamente el espacio y el tiempo del planeta, ¿no? O sea, cómo gestionamos los recursos y cómo gestionamos nuestro tiempo de producción, tiempo de vida, y el feminismo ya está ahí. Entonces, es que... No, el debate ideológico no se va a agotar. Me refería a que el debate ideológico atraviese todas y cada una de las vivencias y facetas que marcan la actualidad, ¿no?, en todos los sentidos. Y ahí yo sí creo que hay un agotamiento evidente. Se van a concentrar en las cuestiones más urgentes, que va a ser igualdad y desigualdad, crisis climática, ¿no?, lo más apremiante, pero lo de Eurovisión, por ejemplo, realmente es muy minoritario. Quiero decir, también nosotros estamos en nuestra burbuja de Twitter, bueno, sí, ¿no?, y pensamos que todo el mundo está debatiendo en términos ideológicos esta cuestión, ¿no?, y en realidad no, hay mucha gente que lo disfruta en un momento de gozo. Sí, totalmente. También quizá la guerra cultural sirve para no tratar otras cuestiones, es decir, hay una frase que es mucho más interesante combatir a Marx en Frankfurt que no en Gotha, ¿no? O sea, la cuestión del modelo económico que no, es más interesante debatir sobre todas estas cuestiones culturales. Todas estas cuestiones culturales también a veces sirven de entrada a ciertos discursos reaccionarios, cosa que ha pasado, por ejemplo, con la historia, es decir, ya no solo fenómenos actuales, sino fenómenos pasados. O sea, venía escuchando una canción que hacía mucho tiempo que no escuchaba, sobre
de Mago de Oz, que me hablaba de un caballero con la Cruz de Santiago, y decía, ostras, esta canción ahora no es lo mismo que cuando yo la escuchaba hace 10 años. No sé qué pensáis. Hay un tema que sí me parece muy relevante, y es cómo avanza la cuestión racionaria en todo lo que tiene que ver con el ensayo político relacionado con la historia, y sobre todo a través de una cierta... basándose en el mito de la objetividad científica. Es decir, creo que se suele intentar, y lo estamos viendo ahora mismo con lo que está ocurriendo con Isabel Díaz Ayuso y con el intento, por ejemplo, de considerar sectarios ciertos términos y ciertos conceptos, es que a través de las guerras culturales está haciendo hegemónico un discurso que tiene la historia desde el punto de vista imperiófilo y desde el punto de vista de la recuperación de esos términos del pasado, de la reconquista, basándose en el mito de la objetividad científica, que tiene que ver con el intento de ocultar la subjetividad. La subjetividad que es pasar lo que es racionario por algo objetivo, por algo completamente objetivo o neutro en este sentido. Cuando venía hacia aquí leía para esto a Enzo Traverso, que ponía algunos ejemplos de cómo funciona ese mito de la objetividad científica, que yo creo que está bastante extendido aquí. Es decir, aquí solo es lo más hegemónico aquel que se declara neutro o objetivo, ¿no? que dice que mira las ideologías desde fuera y que intenta hablar del imperio desde un punto de vista objetivo. Y contaba cómo en la República Federal Alemana se hablaba como los historiadores que venían del pasado alemán, o gente como Brossau, que contaba que gente como León Poliakov, que no podían acercarse al holocausto o al entendimiento del nacionalsocialismo porque eran judíos y tenían una percepción que les alejaba de la objetividad. Eso yo creo que está extendido aquí en España y ocurre que se aleja de la capacidad para poder acercarte a ciertos debates o ciertos términos el hecho de haberte mostrado ideológicamente a favor de algunas posiciones, es decir, no alejarte de esa objetividad. Curiosamente, gente como Brossau, que hablaba de que León Poliakov no se podía acercar con rigor a la historia del nacionalsocialismo, él había estado en las juventudes hitlerianas, ¿no? Y decía que obviamente ellos no podían, pero él sí podía acercarse. Decía también otro historiador, hablaba de que había que, durante la época del Historikeskrieg, ¿no? del debate de historiadores en Alemania, para intentar acercarse al debate sobre la culpa alemana, hablaba de que había que entender la Segunda Guerra Mundial en términos de cómo la Wehrmacht había conseguido defender al pueblo alemán de la venganza del Ejército Rojo, ¿no? Y que había que poner en valor ese poder del ejército alemán. Y le recordaba a Habermas que gracias a esa abnegación del ejército de la Wehrmacht los campos de exterminio podían haber estado funcionando hasta enero del 45. Y aquí yo creo que en España estamos viendo cómo el ensayo político relacionado con la imperiofilia está funcionando en esos términos. Es decir, cualquier persona que se aproxima desde la subjetividad para intentar redefinir que eso que se está vendiendo como un hecho de un mito del objetivismo científico que es completamente falsario y que son tan subjetivos como los que dicen que son subjetivos, se está tornando hegemónico. Y yo creo que está planteando los debates sobre, o está marcando el camino, el canal, no solo del ensayo político, del libro político, sino de los términos de debate dentro de la opinión pública, y está creando una hegemonía que es completamente reaccionaria. Y que cualquiera que se intenta acercar y decir que esos términos o cómo se está intentando explicar la historia desde ese punto de vista, eso es también subjetivo, queda alejado del marco de debate. Yo es que creo que esto es en el oficio de periodista uno es un impostor siempre, ¿no? Eres experto en todo, no eres porque no eres experto en nada. Entonces, yo sí tuve una fase puritana o fanática en el periodismo, contagiado por los escritos de Arcadi Espada en sus manuales de periodismo, y
Y luego me fui dando cuenta que los distintos géneros o las secciones, yo que he pasado por todas menos deportes, solo Sucesos se presta a, digamos, a utilizar valores de objetividad como los entiende el común de los mortales, ¿no? Porque hay unos hechos y básicamente el periodista de Sucesos lo que hace es convertir un atestado de la Guardia Civil lleno de gerundios de posterioridad en un texto legible por un ser humano. En cambio, hay otras materias que aborda el periodismo que son mucho más esquivas, ¿no? Y una de las que más esquivas es escribir sobre política. Porque en el fondo, y además yo creo que esto te lo escuché a ti la primera vez, Diony, una ideología no es más que un relato. La competición de las ideologías son competiciones de relatos. Pero también la crónica política no es más que un relato, porque al final, desde el punto de vista del ensayo intelectual es otra cosa, pero desde el punto de vista del ensayo periodístico, los únicos hechos de la política son el boletín oficial del Estado. Y todo lo demás son competiciones narrativas, digamos. Entonces, hay que huir. Yo huyo como de la peste de las objetividades, de los que presumen de objetividades al analizar hechos políticos. Y creo que nos tenemos que conformar con algo un poco más permeable, como es la honestidad. Es decir, que la honestidad sustancialmente, al menos en mi experiencia, no tiene tanto que ver con el lector como contigo. Es decir, es a ti a quien puedes engañar. El problema cuando abordas la política tiene que ver contigo y con lo que te cuentas. Y si eres razonablemente honesto y preventivo de engañarte, entonces la producción que haces para el lector lo es. Y esto lo viví especialmente pues al hacer. Yo no había hecho un libro político nunca. Creo que no voy a hacer más libros políticos si tengo esa fortuna de elegir. Pero cuando intentaba convertir en un libro todas esas crónicas e intentaba construir más que una tesis, una hipótesis sobre los últimos 8 años de la política en España, mi obsesión era, no hacerme trampas y no dejarme. Además, en el momento, esto es una cosa que es un riesgo doble. En el momento que he decidido que quiero utilizar metáforas alegorías de la cultura popular para explicar lo que ocurre, claro, la posibilidad de que te engañes y que te termines contando a ti el cuento como no es muy alta, ¿no? Entonces, creo que la pretensión de que un relato político, por lo menos desde el punto de vista del ensayo periodístico, tiene valores de objetividad o de objetividad científica, es para salir corriendo. Otra cosa también es la academia. En fin, yo he tenido peleas digitales con historiadores por decir que lo suyo era narrativa y en fin, ellos explicándome que en realidad no, que ellos usan el método científico y estas cosas. En fin, no me quiero meter en este jardín ya de golpe, pero vamos, en el periodismo que yo entiendo que los libros políticos que hacemos nosotros son más periodismo que propiamente ensayo académico, esa pretensión de objetividad me parece que es una trampa, vamos, para cazar elefantes. Objetividad respecto al pasado, pero también frivolidad respecto al presente. Es decir, esos niños terribles, ¿no? Como tipo Peterson en Estados Unidos o tal, que se presentan como soy el que vengo a romper la baraja y el que viene a decir las verdades y el que viene a decir lo que nadie quiere oír. Canceladme. Claro, todas estas cuestiones y las dos maneras de que entre este pensamiento y que después quizá producen fenómenos que hablábamos ahora como Bukele en El Salvador, ¿no? Que también es política que se rodea de ese discurso frívolo, espectacular. Sí, pero incluso eso creo que ha cambiado con esa nueva forma de concebir el ensayo de la que estamos hablando, en la que hay una vocación de humildad cuando se presentan las interpretaciones de los hechos, ¿no? Yo creo que muchos de los textos que estamos leyendo en los últimos tiempos sobre feminismos, insisto, sobre cuestión de clase y demás, se parte de un punto de partida de esto es, sobre todo periodístico, ¿no? Esto es lo que he visto y creo que
con el análisis del proceso y la evolución histórica, esta puede ser la interpretación más fina de la que soy capaz, pero ahí también somos muy cuidadosos, muy cuidadosas. Yo creo que lo de sentar cátedra, que era una cuestión mucho del ensayo, ha quedado totalmente desfasado, ¿no? Y a mí eso me parece muy pedagógico también en términos de aceptar nuestras limitaciones. Esa frase también de Escolar, ¿no? En aquel momento parecía una buena idea, me parece muy acertado en el sentido de que somos fruto y resultado del momento en el que estamos mirando lo que estamos contando. Entonces, la objetividad me parece que efectivamente ya es como un término incluso reaccionario, pero que va mucho más allá de reivindicar los límites de la interpretación, ¿no? Y de ahí también hablo, la honestidad y la decencia está muy vinculado, ¿no? Es decir, bueno, creo que esto, desde mi punto de vista, desde mi trayectoria, mi conocimiento situado, es lo que puedo aportar. A mí esta línea, sí, la que comentabas un poco de Jorge, de Peterson y compañía, esta línea sí me parece más peligrosa porque pienso que dentro del avance reaccionario, ¿no?, al que asistimos últimamente, el modelo más, no sé cómo llamarlo, de reacción clásica, ¿no?, de reivindicar valores en un sentido muy arcaico, tradicionales, ¿no?, de Dios, familia, patria, en un sentido sustancial, ¿no?, y como cerrado, digamos, el modelo de Orbán, por ejemplo, ¿no? Pienso que eso es un modelo que por sí mismo no tiene mucha proyección de futuro, aunque evidentemente siempre va a haber una capa pues, más envejecida de la sociedad, una cierta capa de clase más élite, ¿no?, que pueda mantener ese discurso, pero me preocupa más esta nueva reacción alternativa que se maneja con estos códigos, como decíais, del espectáculo, ¿no?, y que se mueve a base de producciones muy virales, a partir de memes, de códigos digitales, y que de alguna manera nos dejan ver un poco estos canales de YouTube o estos foros de Internet o 4chan y compañía. Son algo así como mirar al inconsciente más turbio, ¿no?, del intelecto colectivo. Es como imaginemos lo que Kafka tendría en los rincones más ocultos de su cerebro, ¿no? Pues ahora eso está ahí puesto, esa especie de tremendo basurero psíquico, ¿no?, lleno de ironía salvaje hasta límites, bueno, que rozan o caminan hacia el crimen directamente, ¿no? Y claro, entonces, esto tiene una potencia destructiva, nihilista, si queremos, y también espectacular y también literaria, incluso en el sentido más duro, ¿no?, más oscuro del término, que, ostras, a mí esto sí me parece algo de lo que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y porque conectan bien también con este malestar, ¿no?, que es tan un signo de los tiempos, ¿no?, tan espectacularizado y tan radical, ¿no?, esta especie de incertidumbre total, de banalidad total, de nihilismo total, ¿no? Entonces, creo que tenemos que partir un poco de ahí, o sea, el ensayo político y en general toda intervención, bueno, decía el otro que el pensamiento, la filosofía no debía ser edificante. Pienso que la intervención política tampoco, o sea, que no podemos ser complacientes y simplemente tener una especie de ideales bien pensantes con los que quedarnos a gusto, sino que hay que mirar a la cara esto, ¿no? Y que esta gente están realmente haciendo, en cierto modo, igual soy polémica en esto, pero una suerte de antropología del siglo XXI, ¿no? Estos memes del Doomer, del Boyac, de estos psiquismos destruidos, conectan con la gente joven, conectan con el hombre que teme al feminismo, conectan con el auge ahora de las criptomonedas, ¿no?, y esa especie de recuperación de un espacio ahí de heroísmo y de riesgo porque estás en la habitación de tus padres con 35 años y no tienes otra cosa que hacer, ¿no?, como el Wall Street Wolverine este. Entonces, eso creo que sí que hay que tomárselo en serio y que hay potencias, bueno, pues estéticas y políticas oscuras, ¿no?, y que esta gente se mueve bien ahí. Y ahí, pues, nosotros o la crítica, no sé cómo puede enfrentarse a esto. Si puedo, una cosa que me parece importante sobre estos autores que dices que al final impulsan un pensamiento racional, yo creo que ahí habla sobre uno de los límites, que yo creo que se pueden enfocar dos de las cosas que hablábamos, en el que estaba en la mesa, ¿no?, que son los límites del libro político y el yo como elemento transmisor del ensayo. Y es que yo creo que están basados en uno de los límites fundamentales, que es el de universalizar la propia experiencia, el propio yo. Es decir, cómo tú ves la vida, cómo tú ves tu experiencia, cómo transmitir en el libro político es cuál ha sido tu experiencia, a través de cuál ha sido tu experiencia, usarlo como motor narrativo
pero universalizarlo. Es decir, lo que te ha pasado a ti es lo que es, porque eso provoca la ausencia de dudas, provoca la ausencia de otros matices, provoca que no exista posibilidad de que haya otras visiones. Yo cuando hablaba con mi editor para escribir Los rotos, una de las maneras que yo tenía de intentar vehicular la manera de escribir era cómo utilizar mi propia experiencia, es decir, cómo usar el yo, ¿no? A la hora de escribir. Y una de las cosas que tenía meridianamente claras era que mi experiencia no fuese un elemento de sentencia, sino un elemento didáctico para poder incluir múltiples visiones, múltiples realidades, que todos los yos que leyeran el libro pudiesen verse identificados y pudiesen transmitir su propia experiencia en el texto, es decir, no ser contundente a la hora de decidir cuál era, qué experiencias son las que basan el relato, ¿no? Yo en mi caso, cuando decidí coger el yo como ese elemento que limitara la universalización de la experiencia, creía que no quedaba más remedio porque era un libro que hablaba de perspectiva de clase y obviamente no hablaba de los hechos, sino de cómo tú ves los hechos, la percepción que tú tienes de los hechos a través de tu clase social. Y obviamente no era algo que me inventara yo, ya existía una gran tradición desde Richard Hogarth con 33 Newport Street, Didier Ribon con Regreso a Reims, multitud de autores que ya habían, o Annie Ernaux con El lugar, que ya habían transitado esa experiencia de narrar a través del yo. Pero si algo existe en esa inclusión de tu propia subjetividad a la hora de narrar, precisamente es eso, es decir, es que no existe sectarismo a la hora de trasladar tu visión. Y yo creo que en estos autores que estamos hablando, o esa moda que existe y que tenemos ejemplos aquí en España, y pongo el caso, y lo digo sin problema, el caso de Feria, que a través de su propia experiencia la universaliza, es decir, tu propia visión nostálgica de la familia hace que tú veas la familia como un motor transmisor de toda la cultura colectiva de la izquierda, sin pensar que la familia también puede ser un elemento completamente de explotación, ¿no? Sobre todo para las mujeres o para múltiples personas de clase trabajadora, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor germen de pensamiento reaccionario, ¿no? que está basado en utilizar el yo y a través del yo universalizar la propia experiencia para negar cualquier otro tipo de visión sobre esos temas. Si quieres, voy a decir que, claro, la primera persona tiene un elemento que es muy democratizador, que es yo hablo de mi experiencia y da voz a mucha gente que no había tenido presencia en el espacio público y además le permite articular y vehicular su narración, pero por otro lado tiene eso, es decir, mi historia es universal, convierto mi historia en universal, prescindo del análisis y además a la hora de la recepción, claro, provoca una recepción también muy narcisista, es decir, cuando uno recibe algo es, bueno, es que a mí no me afecta, entonces se recibe siempre desde esa visión. Bueno, yo creo que Antonio ha explicado muy bien, ¿no? Cómo salvar ese yo para que efectivamente no sea un elemento universalizador, pero sí es verdad que en el ánimo divulgador que como periodistas tenemos, ¿no? Y de conectar, yo he sido siempre súper crítica y he rechazado muchísimo la inclusión del yo en todo en el periodismo, ¿no? Y me parecía aberrante y el signo de los tiempos porque estamos todos imbuidos por el narcisismo y tal. Y cuando me puse a escribir Miedo, de repente lo que me parecía era que si no incluía el yo como uno de los personajes más, que era el que te permitía ir a todos esos sitios y explicar cómo esas situaciones de alguna forma me habían ido constituyendo, estaba siendo muy prepotente, ¿no? Porque lo estaba contando desde una posición de superioridad aséptica, de esto es así, y hay un narrador omnisciente que te lo cuenta, ¿no? Y desde aquí te voy a decir cómo es el mundo. Cuando incorporaba el yo, te digo, esto es lo que yo he sido capaz de ver, ¿no? Y de interpretar,
y también de hablar de tú a tú, ¿no? No desde esa posición invisible que es el narrador omnisciente. Entonces sí me di cuenta de que mi crítica desaforada al yo muchas veces era por una forma de concebir el periodismo que entendía que era la normativa, ¿no? Y la válida, y la que me habían enseñado también tipo un perfil de periodista, que eran los que habían podido acceder a los medios de comunicación a lo largo del siglo XX, y que yo había asumido eso acríticamente con una concepción de lo que estabais hablando antes, ¿no? De esa objetividad y esa como si el método científico fuera el borramiento del yo. Entonces creo que muchas veces esa inclusión es bastante menos universal, bueno, ya lo sabemos, y mucho menos prepotente que otras posiciones en las que no aparece. Solo un apunte, ¿puedo? Sí, es que además yo creo que surge la epifanía del yo, porque yo creo que a través de desnudar tu propia subjetividad consigues desencriptar la de aquellos que intentan ocultar su subjetividad bajo una apariencia de neutralidad. Es decir, hoy es que hoy justo estaba en Twitter y a mí se han referido hablando, ¿no?, en un debate en Twitter con Estefanía Molina, ¿no?, que decía que yo me ponía de la posición de izquierdas y decía que ella miraba a la izquierda desde fuera, ¿no? Entonces, te ayuda a desencriptar las subjetividades, ¿no? Esto lo hace muy bien Didier Ribon cuando habla precisamente de Raymond Aron y explica cómo la negación que hace Raymond Aron de la conciencia de clase no es más que su aceptación de su ethos burgués, es decir, su concepción precisamente de que esa negación o esa apariencia de neutralidad para intentar negar la conciencia de clase no es más que la aceptación de su propia conciencia, aunque él no lo quiera ver, ¿no? Y lo hace maravilloso como lo hace, o lo mismo que hacía Chesterton en los novelistas de Barrios Bajos, cuando decía que cuando un burgués iba a un barrio popular a intentar transmitir la objetividad, que es lo que veía, que lo único que conseguía era contar más de sí mismo que de lo que intentaba ver, ¿no? Yo creo que cuando muestras esa subjetividad de manera honesta, la pones sobre la mesa para intentar explicar una realidad, te sirve también eso para intentar, para lograr desencriptar a aquellos que lo intentan ocultar, porque no existe la objetividad en este sentido, ¿no? Y cuando alguien intenta desde el yo intentar contar una historia, pero transmitiendo que existe una neutralidad o ese mito del objetivismo científico o esa objetividad, hay que intentar desencriptarlo porque siempre hay algo detrás. Yo no he puesto nunca la primera persona en ningún sitio, pero porque soy muy de pueblo. En cambio, hago lo contrario, soy como muy narcisista al escribir, aunque no aparezca la primera persona. Pero creo que esto tiene un poco que ver con otra característica que yo creo que debe tener un texto de reflexión política, y en esto ya sea académico o más bien periodístico, que es una cierta conciencia de provisionalidad, que para los periodistas es más sencillo porque vivimos instalados en lo fugaz, digamos, pero que es imprescindible y que se convierte en eso que decíais de no imponer un relato a partir del yo. El yo puede operar de forma inversa, ¿no? Y hay otro riesgo que es la introducción de la sentimentalidad a través de hacer de tu reflexión un ego-tour, ¿no? Y yo con esto tengo sentimientos encontrados, porque en este momento como hablabas de giro a un pensamiento cavernario, que además es identificable como estúpido y preilustrado, y a pesar de eso funciona, a la vez que creo que debemos ser como relativamente modestos a la hora de lanzar hipótesis sobre lo que ocurre, tampoco podemos ser tan modestos de ser nosotros los que no tenemos un discurso para combatir este tipo de discursos que, como digamos, enraiza en unas cosas atávicas, ¿no?, como el valor de la patria, de la raza, de todas estas cosas, nos veamos nosotros inermes por el hecho de que consideramos la propia provisionalidad de lo que vamos contando o interpretando, ¿no? Y es una cosa que sí se detecta a veces en los debates públicos sobre materias en términos de guerra cultural, ¿no? Como estamos acabando, sí que hay una cosa que me dejo varios temas, pero hay un tema que quiero sacar.
Uno de los límites, creo, del libro político es cuando uno llega a la sección de no ficción en una librería, la estantería más grande pone autoayuda. Yo iba a ir a eso justo, me has adelantado, yo quería ir por ahí también. Yo creo que el libro político más importante de este siglo es El secreto, como lo fue El Capital. Este siglo es El secreto. Quiero que hablemos un poco de cómo hay una ideología muy clara que se transmite a través de estos libros. Yo quería justo, es que me has leído la mente. Bueno, quería decir dos cosas sobre esto. La primera es muy evidente, ¿no? Como que el lenguaje de la autoayuda pues reproduce un modelo de auto-coaching neoliberal, eso es como bastante claro, pienso. Pero yo quería también ser todavía un pelín más polémica, y es algo que me preocupa, y escribí alguna cosa al respecto, y es un poco la doble cara, porque es verdad, por un lado, que dentro del libro de no ficción triunfa la autoayuda, pero también es verdad que, por ejemplo, desde nuestras propias filas, por ejemplo, se ha extendido mucho el discurso de la cuestión de la salud mental, ¿no? Y lo digo yo, que de hecho una de mis intervenciones en la Asamblea de Madrid fue de las primeras que se hizo muy viral con este tema, ¿no? Porque, bueno, evidentemente teníamos como el foco muy puesto en ese tema, y después también desde las tribunas políticas ha sido un tema como que sigue, y a raíz de la pandemia es evidente como que está ahí de relieve, ¿no? Pero a mí me preocupaba un poco que quizás pudiéramos llegar a una inflación de este punto de vista, donde ya las lindes con la autoayuda empezarían a poder ser un poco difusas, ¿no? Y evidentemente esto es delicado, porque no estoy evidentemente en contra de considerar que la salud mental sea un problema que haya que abordar a nivel, desde muchas perspectivas, ¿no? Médico, social, y evidentemente eso va por delante, ¿no? Pero sí me preocupa un poco la extensión de este formato de discurso, ¿no? Y donde ese riesgo de sentimentalidad también que decía Pedro, ¿no? Donde ya parece que la única modalidad de discurso posible es algo así como una especie de confesión de la que se busca como un consuelo, ¿no? Y no. Esto lo dice además, lo dice Vivian Gornick, o sea que no creo que sea sospechosa ella precisamente de ser una voz reaccionaria ni nada por el estilo, pero ella ya hace años detectaba esto y hablaba de que quizás estábamos convirtiéndonos en una sociedad lo llamaba ella algo así como hijos de la cultura terapéutica, ¿no? Donde ya solo había una necesidad perpetua de sentimentalidad y confesión, ¿no? Y ella recordaba ejemplos de amistades entre escritoras o poetas, por ejemplo, y el tipo de cartas que se enviaban, ¿no? Donde se trataba de presentar ante tu amigo o la persona que tienes delante un tipo de imagen de la que tú estarías orgulloso, ¿no? Y no buscar constantemente esa especie de consuelo. Entonces eso como culturalmente me preocupa, porque de alguna manera creo que no permite articular a lo mejor discursos políticamente tan potentes, ¿no? Y que nos deja un poco inermes frente a esto. Y la misma Gornick de hecho, dice en otro momento que me gusta mucho, es un diálogo que está teniendo con su madre, y su madre tiene el típico punto de vista nostálgico aquí, ¿no? Donde dice, ya las cosas no son lo que eran, todo el mundo divorciándose, la gente ya no se viste bien por la calle, los chicos, ya no hay buenos chicos judíos que piden matrimonio, ¿no? La familia, tal, o sea, como quejándose. Y entonces dice la madre, la infelicidad es demasiado evidente, ¿no? Está viva. Entonces ella, Vivian Gornick, le responde, claro, dice, pero es que eso es el primer paso. La infelicidad tiene que ser evidente para que pueda pasar otra cosa, ¿no? O sea, que es que de alguna manera ese desierto como de la insatisfacción hay que atravesarlo, no nos lo podemos ahorrar. Entonces me pregunto si este discurso, con la buena intención de abordar temas serios, ¿no? Como es la salud mental, puede intentar ahorrarse este problema y caer un poco en esta especie de sobreinflación de la autoayuda. No sé qué pensáis. O sea, no es una tesis, es una duda. Patricia. Sí, yo estoy muy de acuerdo, y además creo que desde el periodismo a veces lo estamos alimentando con la cultura de la víctima, ¿no? Es decir, sobre todo cuando hacemos derechos humanos, primamos a aquellos que están peor entre los que están peor, y esos son los que tienen aparentemente más legitimidad para hablar y para tener más protagonismo. Con lo cual, también desde el punto de vista del discurso político de izquierda, lo que estamos trasladando es poner
estamos haciéndolo también nosotras, a competir los pobres contra los pobres para ser merecedores de nuestra atención, ¿no? Y así también estamos rompiendo muchas veces la cohesión en los barrios más deprimidos o en los contextos más afectados por el empobrecimiento o conflictos, ¿no? Cuando en Ucrania, por ejemplo, estamos buscando quiénes están peor entre los peor, ¿no? Y de repente encontramos a las mujeres gitanas, ¿no? En la frontera. Y entonces pensamos, ostras, ¿se están volviendo? Que escribir sobre eso, porque por el racismo no les están acogiendo en Polonia. Y si tienes tiempo, porque el tren se retrasó muchas horas, descubres que no, que están volviendo porque todos los días hacen ese recorrido en tren de cruzar la frontera porque en su país están muy discriminadas y así pueden recoger la comida y la ropa que reparten los voluntarios en la frontera polaca, ¿no? Y dices, yo he ido si no tienes el tiempo para confirmar por qué estas personas hacen este recorrido, dirías, bueno, claro, porque la sociedad polaca, que es ultra racista, abre sus brazos a los blancos ucranianos y a las gitanas no. Quiero decir que muchas veces vamos a confirmar nuestro propio sesgo a través de la búsqueda de quién es la persona más víctima. Y con la salud mental está pasando. Es decir, estamos muchas veces buscando denunciar cuáles son los condicionantes del sistema económico que provocan efectivamente problemas de salud mental, pero lo estamos buscando tanto que todo lo catalogamos como salud mental, problema de salud mental, porque eso es lo más grave que podemos diagnosticar, ¿no? Entonces, creo que hay cierta burbuja en el discurso, pero me parece también, y lo vinculo con el yo, que también es un periodo de reajustes, ¿no? Entonces, hay muchos sujetos que no habían sido considerados sujetos políticos y que, por tanto, podían aparecer en el ensayo o contar desde el ensayo, y ahora hay una sobreaparición, ¿no?, del yo, y en el caso de salud mental ha habido un páramo, entendiendo que eso no era una cuestión prioritaria en el debate público y ahora de repente hemos puesto todos ahí los focos, ¿no? Y creo que volverá, bueno, pues desgraciadamente, probablemente sin que se destinen los recursos necesarios ni se hagan los cambios estructurales sociales para que no haya esos problemas de salud mental, empezará a desaparecer porque creo que sí que se ha convertido en una moda, desgraciadamente. A mí me gusta mucho la frase de que el periodismo sirve cuando desnuda el sistema, ¿no? Es decir, a mí no me interesa tanto, más allá de que conozcamos que hay unas tasas altísimas entre los menores de 30 años de ideas suicidas, de autolesiones y de intento de suicidio, sino ir a quienes lo están provocando, ¿no? Y qué ha pasado, cómo se ha desmoronado el horizonte de mejora. Claro, para eso también tenemos otro problema, que es que estamos hablando de ensayo político porque es el formato que muchas veces nos permite ahondar en cuestiones mucho más complejas, con matices y que necesitan más espacio, y en las noticias y los reportajes, sobre todo si el 80% de la lectura son de un móvil, pues a lo mejor lo podemos ir contando pasito a pasito, ¿no? Pero no podemos explicar todo el fenómeno. Sí, yo creo que el capitalismo tiene la capacidad para ofrecerte las soluciones a los problemas que él mismo crea, ¿no? En el sentido, uniendo el yo, el secreto y la salud mental, yo es que un día cuando estaba con ansiedad fui hace muchos años a mi doctora y me recetó El secreto. Literalmente me dijo que me leyera el libro, el médico de cabecera, ¿no? Entonces, al final, cuando hablando de los libros de autoayuda, cuando en el capitalismo, el paso del fordismo al posfordismo tuvo la capacidad para detectar en los trabajadores un anhelo que era, en el mundo posfordista, el trabajador, la clase trabajadora, tenía necesidad de salir, de buscar como nuevas, salir de la rutina, salir del trabajo alienante, de las 8 horas y salir e intentar hacer cosas nuevas. Entonces, el capitalismo identificó ese ansia de la clase trabajadora. Entonces, como la identificó, lo que hizo fue ofrecerle todo lo contrario. ¿Y qué le ofreció? Le ofreció incertidumbre, hasta el punto de tener trabajos temporales, y es todo lo contrario, es decir, convertir el mundo del trabajo en una aventura constante, en una aventura continua. En el mundo posfordista ocurrió eso. La consecuencia de esa incertidumbre de trabajos temporales, de trabajos precarios, que eran todo lo contrario al mundo fordista, era la creación de unos problemas de salud mental, sobre todo en los más jóvenes, brutales. ¿Qué ha pasado con el capitalismo? Que tiene la capacidad de, una vez que haber creado el problema, ofrecerte la solución. Una de las soluciones que ofrece son los libros de autoayuda, por eso tienen esa capacidad. No tiene
el capitalismo obviamente no te va a crear la solución para que eso ocurra. Si tú tienes incertidumbre y trabajo precario, la lógica dice que lo que tienes que tener es más certidumbre y un trabajo más estable, más que te permita tener una vida apacible, ¿no? Pero obviamente eso no lo va a hacer. Entonces al final te crea ese sucedáneo que te permite sobrevivir al mundo en el que te ha dejado inmerso, y son los libros de autoayuda, que es una manera de mantenerte en estado latente, pero a la vez siguiendo haciendo negocio. Y cuando esa rueda, no sé en qué momento, porque es algo que tiene el capitalismo, es que no somos capaces de saber por dónde nos va a salir, pues la hidra volverá a aparecer con alguna cabeza nueva. Bueno, la autoayuda tiene una cualidad en su propio nombre, ¿no? Una cualidad neoliberal intrínseca, que no es que te provean la solución, porque es autoayuda, te la tienes que proveer tú. Y además hay un discurso detrás mucho más sencillo, que es: te la tienes que proveer tú la solución una vez que leas el manual de instrucciones porque el problema te lo has creado tú. O sea, lo podría haber escrito perfectamente Milton Friedman, El secreto. O sea, está todo ahí, ¿no? Lo gracioso es esto, porque es la negación del constructo social. O sea, si los problemas que tienes los solucionas tú con una guía que te voy a dar yo para ser, como dice Lasalle, más eficientemente tú mismo. Los autocuidados, ¿no? Pues es porque los problemas que tienes son culpa tuya. Yo, en realidad, a mí me cuesta mucho. Es verdad que no he leído prácticamente ni un libro de autoayuda, y una vez cayó en mi mano un libro de Paulo Coelho y no pasé de la página 4. Puede ser malinterpretado. Que no te digo que deberías, porque igual puede ser malinterpretado, pero por curiosidad hay que leerlos. Sí, sí. Yo no pasé de una cuarta página de Paulo Coelho, pero también es por otra razón, porque casi tengo como una alergia al existencialismo. Yo bromeo con el rollo de que no tengo vida interior, básicamente. Bueno, pero porque es muy mala literatura, Está toda... sobre todo es porque es muy mala literatura, ¿no? O sea, hay existencialistas que al menos escriben bien, pero es que el problema principal es que está muy mal escrito. No sé si son ya las 7 y no sé si tenemos 10 minutillos para alguna pregunta, ¿sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. No hay nadie que quiera hacer. ¿Nadie? Pues lanzo otra pregunta. Hemos hablado mucho. He hablado antes de la... Sí, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinión tenéis sobre el artículo de hoy de Molina, el que ha sacado de las pensiones de los... ¿Sabéis cuál digo? Sí. O sea, pero que yo lo he visto en Twitter, pero la verdad que tampoco Yo lo no he lo he leído, la verdad. No lo he leído. No, yo sí lo he leído porque... Antonio se ha metido ahí. Es que he visto una respuesta de Antonio y ya está. No, bueno, a ver, no deja de ser la transmisión del mensaje que ahora conviene para intentar pues, culpabilizar de los problemas de inflación a la clase trabajadora, y que la solución no tiene que ser más que no revisar las pensiones, indexarlas al IPC, ¿no? Lo que pasa que en ese mensaje, aparte de lo mal que estaba construido, porque aparte que basaba su opinión en un hecho no existente, como que es que los jóvenes están en contra de la indexación del IPC de las pensiones, que es una afirmación irreal, o sea, o por lo menos no existe. De hecho, hay gente que me ha pasado estudios que van en todo lo contrario, diciendo que los jóvenes precisamente están a favor de la protección pública, de los servicios públicos, y a incluir las pensiones, ¿no? Pero tiene que ver con un intento de transformar la lucha de clases en lucha entre generaciones, que no deja de ser un intento burdo, ¿no?, para intentar enfrentarnos a la clase obrera, los jóvenes de clase obrera, con los gente como yo de clase obrera, que ya tenemos unos cuantos más años, con los ancianos de clase obrera, ¿no?, cuando es un problema obviamente de un mensaje hegemónico que lo que busca precisamente es dar una salida otra vez reaccionaria a la crisis que nos encontramos de inflación, porque no es un problema de salarios, ¿no?, es un problema de márgenes empresariales. Pero bueno, es mensaje hegemónico, obviamente, no van a hacer otra cosa. Bueno, si no hay más, voy a aprovechar para lanzar una pregunta con un poco de mala leche.
Es decir, ¿por qué los políticos suelen escribir libros tan flojillos, tan regulares, tan malos? No pasa nada, ¿eh? Caray, o sea, lo digo, no sé, por Clara, no es el caso, no sé, Soy no, poco política. el libro si alguien lo quiere leer es impresionante, no sé, o Jorge Moruno también ha escrito cosas que están muy bien, pero normalmente el libro del líder político suele ser un compendio de también un poco de autoayuda, hay mucho chascarrillo, hay mucho manifiesto, es decir, no hay... Y eso que no lo escriben ellos, Y eso que normalmente. no lo escriben ellos. Claro, es más tengo un libro y aquí me presento, es como un hito, aquí acaba mi carrera, o aquí empieza, o aquí me relanzo, tal. Es que porque los chascarrillos. Es que ese es el libro salen... político que se vende, ¿eh? Los que claro, nosotros claro. hacemos los libros políticos que no se venden y el libro político luego el que se se vende es Gracias a eso la nos pagan autobiografía algo. de... Entiendo que se vende por el chascarrillo, claro, es decir, porque le dejó de hablar en no sé qué, o en ese momento le dijo no sé cuál, o en este momento dormí en esa cama y pensé tal cosa. No lo sé porque acabo de llegar de Colombia y me dijeron que en la Feria del Libro de Bogotá las colas para comprar y que le firmase el libro Cayetana Álvarez de Toledo eran kilométricas. Me alucinó. Y creo que tiene mucho que ver con el fenómeno de político marca influencer. O sea, que realmente todos estos populistas de ultraderecha y demás lo que juegan es en todos los formatos al imaginario neoliberal de meritocracia y yo estoy aquí porque molo y porque es roto con el discurso políticamente correcto, ¿no? Pero sí que son un fenómeno de ventas, o sea que sí hay mucha gente interesada en saber esos chascarrillos, ¿no? Sí, pero cuando, no sé, desde Pedro Sánchez a Pablo Iglesias van a publicar un libro, la cosa es saber qué propuesta tienen, ¿no? A ver con quién se tomaron ese gin tonic. Pero porque al final yo creo que esos libros no son una idea suya, es una idea de una editorial que les dice escribe esto y al final no tienen una idea previa, no tienen una propuesta. Es decir, casi todos los libros políticos en este sentido, o libros que ha publicado Pablo Iglesias o Íñigo Rejón o Mónica García, creo que son libros que se les propone la editorial. Y son más biográficos, ¿no? Sí, no bueno, políticos. o cómo ven la política, pero un poco de una manera superficial, pero no tienen una propuesta, no es un libro ni siquiera de intervención, no son, pues al final es que... Sí, más biográfico, ¿no? Pero suelen ser bastante muy malos, muy superficiales, porque no he dicho si mal, me dices... No, malos, son malos. Porque además, si contasen interioridades que merecen la pena contarse, pues todavía tendrían algún interés o algún valor, pero es que luego encima no suelen hacerlo. Suelen contar cosas que o ya se saben o que no tienen que ver con... Bueno, exceptuando a Cayetana Álvarez de Toledo, que yo creo que entró en política para escribir el libro. Entonces, yo creo que es uno de los únicos casos, ¿no? Para poder contar todo y pasar un cierto de cuentas pendientes. Pero creo que es eso, que eso, como son encargos y no tienen una propuesta previa, luego lo hacen mientras están trabajando. Si lo escriben ellos, no lo escriben otra persona, y entonces obviamente no tienes tiempo, no tienen ninguna pretensión, nada más que poner su fotografía en la portada para que los que siguen y crear pues una especie de validación de los militantes y de los seguidores, pero yo creo que no hay más, porque incluso gente que tiene capacidad para poder hacer libros con un cierto poso, pues lo he dicho bien lo de pose, con un cierto poso, pues no lo hacen, Quizás un poco hay una fetichización ahí de la figura del libro, ¿no? Como que de alguna manera sigue siendo como la expresión por excelencia de una presunta alta cultura y como que hasta que no has escrito un libro no perteneces al Olimpo de los verdaderos intelectuales. Claro, cuando el intelectual es, pues eso, no sé, pues Pedro Sánchez o un político que su capacidad de generar relato ya la ejerce de otra manera, ¿no? Entonces, hacerlo en el formato de libro creo que simplemente es una especie de culto a un objeto de museo mal entendido, ¿no? En este caso, pienso que va por ahí. Y en muchos casos ingresos, quiero decir, porque los adelantos que les paga Pedro Sánchez Sí. o Aznar son millonarios, entonces... Por negocio también, Claro, además, no es sí. sin ánimo de lucro, de hecho. Sí, pero que hay otros que escriben y no tienen esos adelantos. Yo creo que podría haber como dos géneros interesantes y un montón de géneros no interesantes en libros que hacen los políticos, ¿no? El género interesante sería el antes de, en la medida que tengas una cierta construcción intelectual sobre lo que quieres hacer como político, y el posterior, que es cuando tengas 102 años y entonces sí de verdad si te acuerdas, si conservas la memoria, vas a contar al detalle una interpretación de
tu propio paso por la política. En el intermedio hay cosas como para jalonar etapas, ¿no? ¿Cuándo aparece Manual de Resistencia? Pues cuando, una vez ganadas las primarias, parece que que Pedro Sánchez puede ser el próximo presidente del gobierno. Entonces, Manual de Resistencia es una carta de presentación que además es suficientemente útil porque ya nos hemos quedado todos con el título y que es lo único que en realidad es la única idea como relato de Sánchez que quería transmitir. Esta cosa del conde de Montecristo, ¿no? De me matasteis, volví, cobré venganza y recuperé mi patrimonio político, ¿no? Y en ese sentido el libro ya es útil. Esperar que ese libro contenga otro valor, no sé. A mí una cosa que quiero decir, subrayar para terminar, me ha dejado fascinado en el mundo Podemos y el gran cisma que se produjo. Tanto Íñigo Errejón como Pablo Iglesias han sacado libros en un periodo de tiempo cortísimo y los dos sancionan con un título puramente viril y de desafío machirulo, de presentación de ya que estoy aquí yo con todas mis armas y voy a decir todas las verdades, que me sorprendió brutalmente la coincidencia y lo poco que se parece con el resto de, digamos, de libros de políticos que hay por ahí, ¿no? Y también creo que en ese sentido puede explicar cosas de todo lo que pasó. Genial. Bueno, aprovecho... ¿Hay una pregunta más? ¿No? Bueno, aprovecho para recomendar las memorias de Calvo Sotelo, que sí cuenta cosas interesantes, están muy bien. Y las de Julio Feo, ¿eh? Las de Julio Feo también. Las de Julio Feo también. Pues muchísimas gracias, hemos llegado ya al final. Me dicen, muchísimas gracias a todas, a todos, espero que haya sido interesante. Y hasta aquí hemos llegado, fin. Muchas gracias.